Continuamos disfrutando de esta programación de Contigo en tus mañanas y recordarle a todos ustedes que a través de nuestra cuenta de YouTube puede accesar para vernos en vivo a través de Pura Vida Network. Saludar a todas las personas que a través de la 92.9 FM sintonizan acá en Santo Domingo, pero también en Bávaro, Punta Cana y a través de la 96.7 en todo el Cibao. Hoy, como cada martes, recibimos acá un invitado de lujo para conversar con todos esos hombres que están escuchando y disfrutando de esta programación de Contigo en tus mañanas. En este espacio hablemos de hombre a hombre. Y por acá tenemos este invitado que viene desde nuestra vecina isla, Puerto Rico, que viene con una palabra de bendición para todos esos hombres. José Pedraza con nosotros. Pastor, bienvenido. ¿Cómo está? Hola Loreni, buenos días. ¿Cómo estás? Yo estoy bien. ¿Y usted cómo está? ¿Cómo se siente? Gracias a Dios, muy bien. Súper contento de estar aquí con ustedes. Gracias, nosotros también. Y decía la persona que la acompaña, decía ahorita, los Domi y los Boris siempre estamos ready. ¿Estás ready ya? Estamos listos. Bueno, pues vamos a hablar acerca de este tema tan especial a propósito de nuestra conferencia Hablemos de Hombre a Hombre. ¿Qué clase de hombre eres? Vamos a hablar de aquellos hombres que se identifican con este tipo o con esa clase de hombres que sirve al Señor. Claro. Estaba pensando qué compartir con ustedes y me llegaron muchas ideas a la cabeza porque creo que existen muchos buenos ejemplos en la Escritura acerca de buenos modelos de hombría. Pero hoy quiero tomar unos minutos para enfocarme en una de esas historias que no sé si se utiliza demasiado para referirse a ese concepto de hombría, pero quiero hablar de la historia de José y de la aparición del ángel Gabriel a José. Estoy citando Mateo capítulo número 1, el verso número 18 en adelante. En medio de esta generación creo que establecer una sana identidad acerca de no solamente de quiénes somos, sino de cuál es el rol que desempeñamos de acuerdo a lo que la Escritura nos invita a vivir, es algo súper importante. Pero mientras estaba pensando para compartir con usted este tiempo, me llegó esta idea al corazón que quiero compartir y quiero leer súper rápido. Mateo capítulo 1, verso 18 en adelante, que dice esto, y leo rápido. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor se le apareció en un sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella engendrado es del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Hay algo bien interesante, y es que nosotros cuando miramos la historia del nacimiento de Jesús, en la mayoría de las ocasiones miramos ese marco histórico desde Lucas capítulo número 1. Lucas 1 habla de la percepción de María. Y aunque esa historia es importante y es bien interesante, Mateo 1 habla de cómo se ve esa historia desde la percepción de José. José, un hombre que tiene una descendencia envidiable porque es descendiente davídico, y todo el mundo se enfoca en el hecho de que María está esperando al Salvador, pero la promesa que María ha recibido de Gabriel es que ese Salvador va a ser descendiente de David. Eso juega un papel súper importante. ¿Quién es el hombre con quien María va a concebir ese hijo? Ahora, a mí me resulta interesante porque si usted mira los aspectos sociales de esa historia y mira más allá de la Escritura, se va a dar cuenta de cuán complicada es la escena que José tiene entre las manos. José está comprometido para casarse con María. María es enviada a casa de su prima Elizabeth, y cuando María regresa embarazada y diciendo que el Espíritu Santo se le había aparecido. Y eso es interesante porque la postura de José como hombre en un momento como este es muy determinante para establecer qué es lo que va a ocurrir
con María basado en la ley y qué va a ocurrir con el proceso de crianza de Jesús. La Biblia dice que José era un hombre justo delante de Dios. Y esa parte es súper importante dentro del verso porque para nosotros poder establecer un buen procedimiento de manejo de control en situaciones de crisis, lo primero que tiene que tener un hombre es el temor del Señor. Y esta historia narra este maravilloso momento donde José bajo presión porque acaba de recibir una noticia que está comprometiendo posiblemente su futuro, o una noticia que lo va a poner en una situación incómoda. La ley dice que José tiene que agarrar a María de la mano, llevarla a casa de su padre, presentarla ante el sacerdote y posiblemente apedrearla. Porque las implicaciones de un embarazo sin matrimonio es que María acaba de quedar embarazada siendo infiel. Según la ley, José no solamente tiene que presentarla en el templo, sino que José tiene que ser la primera persona que va a apedrear a María como el resultado del pago de la ley. Pero la Biblia establece como un disclaimer bien importante, bien claro, que como José es un hombre justo, José decidió en su corazón dejarla secretamente. Ahora, esto es bien importante porque, claro, maravilloso que Dios puede intervenir en la historia para cambiar el posible curso de la historia, pero aún más maravilloso el hecho de que José tiene un corazón sensible para escuchar y dejarse dirigir por Dios en el manejo de esta situación. Cuando yo pensaba en esta historia, todo el mundo piensa en la historia del alumbramiento de María y el nacimiento de Jesús, y nosotros olvidamos varios conceptos que son bien importantes. El primero de ellos es que la historia de José es la única historia de un padrastro en la Biblia. Porque José tiene que asumir el rol de un hombre que asume una responsabilidad que técnicamente no le pertenece. Pero cuando yo me puse a pensar en eso, y si usted conoce la Escritura, usted va a saber que José es el padre legal de Jesús, que José es el padre de crianza de Jesús, pero José no es el José no es el padre biológico de Jesús. Así que técnicamente, si lo fuéramos a usar en la terminología social que nosotros usamos ahora, para el padrastro, José es la única historia que hay en la Biblia acerca de un padrastro. Pero para mí es increíble pensar en esta idea. ¿Qué tipo de hombre tiene que ser José para que Dios le confíe el que le críe a su hijo? Wow. Interesantísima pregunta. ¿Qué clase de hombre? ¿Cuáles son las cualidades que tiene un hombre como este para que el creador del cielo y de la tierra diga: si hay alguien que va a criar a mi hijo, yo quiero que sea ese hombre? Y Dios, que es el que orquesta estas cosas, escoge para sí un hombre como José, humilde, un carpintero, pero un hombre que tiene unas cualidades extraordinarias para que sea la persona que desarrolle la formación moral, la formación física, la integralidad emocional de este maravilloso Salvador a quien nosotros hemos dedicado nuestra vida. Pensando en eso, comencé a ir a la Biblia y descubrí que hay un periodo específico en la Escritura donde José no aparece más en la historia de Jesús. Se cree que la diferencia de edad entre José y María es lo que hace que José aparezca en un momento neurálgico de la historia y de momento no aparezca más y aparezca María sola. Pero es inquietante para mí el manejo de este hombre, que el ángel Gabriel se le aparece y le dice: no tengas miedo. Interesante, porque en un momento de tanta presión José no tiene coraje, José tiene miedo, porque sabe que el reto que tiene entre las manos es diferente, pero que él tiene una responsabilidad que ocupar.
So, el ángel le dice, no tengas miedo de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella hay del Espíritu Santo es. ¿Qué tipo de hombre tú tienes que ser para poner por encima el hecho de que ustedes están cargando un propósito más allá de una reputación? Y José, correrse el riesgo de por encima del dictamen de la ley, establecer una manera sobria, madura y espiritual de responder a una situación de presión. Apoyando eso que dices, también me imagino, porque para los padres criar a sus hijos es algo retador. Y me imagino que se tiene miedo de decir, lo voy a hacer bien, lo voy a hacer mal como papá. Pero me imagino que a José la responsabilidad era el doble, porque lo voy a hacer bien como papá o como padrastro del Hijo de Dios. O sea, Es que si uno lo piensa desde ese contexto, de hecho, es un atrevimiento hermenéutico ujú, cuidadoso, pero si sí. usted lo evalúa a nivel conceptual, ¿qué, qué valentía la de este hombre, que es, por ejemplo, para que se cumpla la profecía, la palabra del profeta Isaías, en el capítulo número 50 de Isaías, de que ese Mesías va a ser Mm, descendiente de David, tiene que ocurrir, en este caso, una adopción legal y pública de Jesús. Para que se cumpla la profecía de Isaías, José tiene que agarrar a Jesús como su hijo. Y para la gente, ese tiene que ser el hijo del carpintero. So, ujú. la valentía que hace falta en un momento donde las cosas no están saliendo como tú esperas. Cualquier hombre es un macho, pero no todos los hombres asumen la valentía de tomar con espiritualidad y responsabilidad aquello que tú sabes que Dios te puso entre las manos. Uno de los retos más grandes que nosotros tenemos en esta generación eh, tiene que ver con el rol que desempeña un hombre en la sociedad. Los sociólogos llaman a esta generación la generación sin padre. Y la razón es porque los retos sociales y los desafíos sociales de esta generación han llevado a que el enemigo ha buscado distorsionar y comprometer el rol de los hombres en medio de la sociedad. Pero en medio de un tiempo tan complejo como este, yo considero que Dios está llamando hombres como José, que tienen un reto complicado entre las manos, que quizás el reto es inesperado porque no sé cómo voy a manejar esto. Ese proceso me lleva a tener temor acerca del outcome, de cómo va a salir esto. Pero como por encima de eso, José, como un hombre justo y temeroso de Dios, decide asumir la responsabilidad que Dios le ha puesto entre las manos. En un momento tan importante como este, yo pienso, yo soy hijo de un pastor. Mi papá este año cumple 50 años pastoreando. Y aunque en ninguna medida mi papá es un hombre perfecto, yo tengo un ejemplo de padre bastante particular. Y digo bastante particular porque mi papá es un hombre, sí, muy fuerte, pero mi papá es un hombre muy amoroso, muy detallista con mi mamá, muy atento. Y cuando yo tomo tiempo para compartir con los hombres, eh, me gusta compartirles esta idea. Hace algunos años atrás, mi papá es contratista de profesión. Y hace algunos años atrás, nosotros como familia vivimos un tiempo de crisis tremendo. Eh, Hubo una recesión de la economía en Puerto Rico, decayó demasiado la economía, mi papá perdió muchos contratos y nosotros como familia, nosotros éramos pequeños los hijos y nosotros vivimos un tiempo complejo donde perdimos cosas, perdimos propiedades, perdimos apartamentos, perdimos carros y nos encontramos en una situación muy vulnerable financiera donde tuvimos que ir a la casa de mis abuelos y pasamos un momento difícil. Yo recuerdo y establecí un precedente en mi vida como hombre y como hombre de Dios, el manejo de mi papá en ese tiempo de presión. Mi papá había perdido el trabajo,
y nos encontramos en una situación complicada, pero yo recuerdo que mi papá desarrolló el hábito a partir de ese momento de levantarse súper temprano junto a mi mamá, y cuando mi mamá nos preparaba para ir a la escuela, mi papá tomaba tiempo, alaba su Biblia, preparaba un frasquito de aceite y tomaba tiempo para hablar, para leernos la palabra, para hacernos una declaración de la bendición sacerdotal y ungirnos todas las mañanas. A continuación de eso, lo otro que hacía mi papá, que fue lo que me marcó en realidad, es que mi papá, con los gabinetes vacíos y con la nevera vacía, solamente con un tarro de agua fría adentro, mi papá ponía las manos sobre los gabinetes de la cocina sobre la nevera, y antes de irnos nos decía a nosotros: ustedes siempre tienen que darle gracias a Dios porque Dios es el proveedor de esta casa. Para un niño de 7 años, eso no tiene ningún tipo de sentido. Porque yo estoy viendo que la nevera está vacía y yo estoy viendo que la alacena está vacía. Lo que yo no estaba entendiendo era que mi papá estaba queriendo establecer un precedente de cuál era el tipo de hombre que yo debía ser en el futuro. Porque quizás yo no tengo todo, quizás todo hoy que yo soy un hombre, que soy un pastor, que dirijo un ministerio, que tengo a cargo una casa. Hoy yo no tengo todo detallado con relación a los procesos de la vida y no tengo todas las cosas bajo control. Pero sí, yo aprendí qué tipo de hombre yo debo ser. Yo debo ser el tipo de hombre que asume con fe y con valentía las situaciones de presión y de necesidad. Yo debo ser el tipo de hombre que, aún estando en una situación de crisis, se atreve a decirle a sus hijos: Dios es el proveedor de esta casa. Yo sí debo ser ese tipo de hombre que tiene el reto de que tiene a María embarazada, de que la ley, los sacerdotes, el papá de María, las situaciones están ejerciendo presión, pero yo decido ser un hombre justo delante de Dios, que antes de tomar decisiones impulsivas, prefiero escuchar cuál es la dirección de Dios con relación a este nuevo paso de nuestra vida, y decido asumir el reto que el Señor me está poniendo entre las manos. Así que quizás yo no sé hoy cómo yo manejar con detalles el futuro y los próximos 10 años del ministerio que pastorea, pero yo sí sé qué hacer cuando la nevera está vacía y en la alacena no hay nada. Yo sí sé qué hacer cuando toda la gente que viven en mi casa están siendo sacudidos por una situación de crisis. Yo sí sé qué hacer. Tengo que agarrar la Biblia, tengo que buscar el aceite, tengo que declarar la bendición sacerdotal sobre mis hijos, porque hubo el precedente de un tipo de hombre que decidió ser temeroso y justo del Señor y manejar con responsabilidad un tiempo de crisis. En tu caso, tú nos dices que tuviste un buen ejemplo y de qué clase de hombre querías ser en el futuro. Claro. Pero ¿qué le podemos decir a esos hombres que tal vez no tuvieron un buen ejemplo, pero ahora quieren ser un buen ejemplo para sus hijos? Quieren romper con ese mal ejemplo que no tuvieron, pero quieren serlo de buena manera para sus hijos. Yo creo que una de las cosas que ha sanado mucho el ministerio de varones en la iglesia es llevar a los hombres a mirar a Dios como un padre. Definitivamente, cuando mi visión, mi percepción, mi ejemplo, yo soy el resultado de la esencia de todo de mí. Yo soy el resultado de mis victorias y de mis derrotas. Yo soy el resultado de mis buenos procesos y de mis traumas. Esa esencia ontológica de quien yo soy ha sido construida a través del tiempo, pero a mí me encanta pensar que aún las personas que no tuvieron esa experiencia, Dios interceptó los procesos complejos de nuestra vida, los procesos traumáticos, los procesos de abandono, los procesos dolorosos de nuestra vida, para establecernos a nosotros un nuevo precedente y un nuevo concepto de identidad. Algo maravilloso que yo he aprendido acerca de Dios es que para yo saber quién soy, yo tengo que conocer quién Dios es. Porque el ser humano fue diseñado para que su
su identidad estuviese basado en la materia prima de donde fue sacado. Si usted mira el Génesis, usted se va a dar cuenta que Dios siempre le habló a la materia prima para que produjese algo. Le habló Dios a la tierra para que produjese árboles, le habló Dios al mar para que produjera peces, pero cuando Dios decidió crear al hombre, Dios se habló a sí mismo. Y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y esa idea no sugiere ningún tipo de deidad en el hombre. No es que el hombre es Dios, sino que de la única manera en la que nosotros vamos a conocer quién realmente somos es yendo a la fuente matriz de nuestra existencia, que es Dios mismo. Así que cuando yo no he tenido una experiencia saludable de ese concepto de paternidad, y yo estoy buscando ser otro tipo de hombre, yo tengo que mirar qué es lo que Dios pretende de mí como hombre. ¿Cuál es el modelaje que me dio Dios como padre? Dios fue un padre amoroso, fue un padre sacrificial, fue un padre entregado, un padre que se comprometió en sostener un plan que había construido con intencionalidad. Y si entramos en eso, podemos estar aquí todo el día. Pero yo quiero que usted pueda reflexionar por los próximos minutos y quiero hacerte esta pregunta. Si tú tuvieses que hacer un análisis introspectivo acerca del tipo de hombre que tú eres basado en el manejo de las situaciones, porque yo he aprendido en la vida que nosotros no somos únicamente lo que creemos, nosotros también somos lo que vivimos y ponemos en práctica. Porque yo puedo decir, no, yo creo que yo puedo ser tal cosa, pero si eso no pasa de lo cognitivo a lo conductual, si eso no pasa de mi cabeza a mi comportamiento, hay una disonancia. Ahora, ¿qué tipo de hombre, cómo tú manejas la presión? ¿Cómo manejas cuando tienes coraje, cuando estás sobrecargado, cuando estás preocupado, cuando tienes problemas, cuando te sientes mal? ¿Cuál es el manejo con tus hijos, con tu esposa, en tu empresa? ¿Cuál es el manejo? Esto es determinante, señores. Esto es determinante para nosotros poder marcar un precedente dentro de una sociedad que tiene un rol tan distorsionado. Me encanta porque de José se pudo haber escrito muchas cosas. Pero el momento más neurálgico de presión en la vida de este hombre, de él se escribe, este hombre era un hombre justo, piadoso delante de Dios, que en un momento de presión decidió escuchar la dirección de Dios por encima de cualquier cosa. Quiero cerrar este espacio abriendo una oportunidad para hacerte esa pregunta. ¿Qué tú quieres que se escriba del tipo de hombre que tú eres? Cuando tú no estés, cuando el tiempo pase, cuando te vuelvas anciano, cuando ya hayas construido la vida que quisiste y hayas tenido lo que pudiste tener y hayas cumplido lo que el Señor te permitió para cumplir, ¿qué historia tú quieres que se cuente acerca del tipo de hombre que tú quieres ser? Yo me hice esa pregunta hace unos años atrás y yo decidí para mí que yo quería que cuando mañana yo fuera papá y fuera abuelo, mañana sí se dijera, para abuelo fue bien difícil, pero él siempre fue un hombre de fe. Tuvo unos retos increíbles en su vida, pero él aprendió y nos enseñó a confiar en el Señor. Él tuvo que lidiar con situaciones de presión brutales, pero ese hombre siempre fue un hombre vertical, un hombre de una sola pieza. Quiero abrir este espacio para preguntarte, ¿qué tú quieres que se diga de ti acerca del tipo de hombre que tú eres? Así, bueno, vamos a aprovechar y vamos a abrir las líneas telefónicas con esa pregunta. 809-227-9290 es el número de cabina que puedes llamarnos o también puedes escribir al WhatsApp. Vamos a responder esta preguntita que hace acá el pastor José Pedraza. ¿Qué tipo de hombre o qué clase de hombre tú quieres ser o que se diga que fuiste, verdad, en el trayecto y en el caminar por pues esta vida?
y este propósito que el Señor ha puesto. 809-227-9290 es el número de cabina si quieres llamarnos acá y responder esa preguntita, o si tienes alguna pregunta y quieres aportar algo, puedes hacerlo a través de Facebook y también a través de YouTube. Hay muchas personas conectadas y por acá dice: buenos días, muchísimas bendiciones para todo ese maravilloso programa. Gracias a Mayra, que está por ahí en sintonía. Por acá a través de WhatsApp me dicen: quiero ser el tipo de hombre que recuerden como un padre amoroso. Es Maravilloso. importante. Y por acá también, vamos a ver qué dice por acá dice: quiero ser el tipo de hombre que se recuerde como un hombre trabajador que trabajó dignamente por adquirir las cosas que se propuso. Interesante eso también. Por acá tenemos otra llamadita. Pura Vida, buenas. Hola Loren, buenos días, ¿cómo tú estás? Yo estoy bien, ¿y usted cómo está? Bien. Baje un poquito el volumen de su radio, Sí, Flor Ángel. un segundo. Excelente, les recordamos que estamos conversando acá con el pastor José Pedraza acerca de qué clase de hombre eres. Ahora sí, vamos a hablar con Flor Ángel. Cuéntenos. Aló. Cuéntenos, Flor Ángel. Esa palabra es una palabra muy buena en esta mañana que he recibido, porque si Dios usó a José, porque José tenía la herramienta para hacer bien la obra. Y esa palabra debe escuchar a todos los padres, porque cuando Dios nos pone a los hijos en el camino, es porque tenemos que dar lo mejor de nosotros, porque si Dios nos usa, es porque tenemos que hacerlo bien. Y de verdad que hay muchos papás que se desconectan de sus hijos, pero si Dios nos usa, ¿por qué no hacerlo bien? Debemos de hacerlo bien, porque así como Él usó a José, es que Él nos usa a nosotros. Nosotros tenemos que demostrarle al Señor que sí nosotros lo podemos hacer bien, porque yo soy madre y padre, y yo no me he muerto, y yo sigo luchando por mis hijos, y sigo adelante. O sea que yo creo que el Señor me dio eso para hacerlo. Tengo que seguir haciendo bien hasta el fin de mi día, hasta que Él me tenga aquí. Excelente, gracias Flor Ángel por ese comentario. Por acá, José, hay alguien que dice: ese mensaje me llevó a mi infancia, me hizo llorar porque viví esos tiempos. Ese que está ahí es un siervo de Dios, dice por Gloria a acá. Dios. Por acá también tenemos otra llamada. Pura Vida, buenas. Sí, buenos días. Buenos días. Excelente programa, me gusta. De ahí para allá, yo no sé por qué, porque hay un amor, hay un sentir, hay una preocupación. Dios bendiga a ese pastor. Ese evento yo sé que va a traer algo que Dios va a trabajar en la mente de todos los padres. Hemos sido padre y madre, sí, pero también necesitamos de que los padres piensen en sus hijos. Esto es una cadena. Ustedes verán que cuando ellos vayan a ese evento, que yo quiero ir, deben decirle: en el nombre de Jesús, esto va a cambiar. Y va a pensar todo el mundo en su familia. Gracias. Excelente, gracias por su comentario. Yo creo que hay algo importante también en todo este tema, Sí. José, que es la parte de nosotros también entender y asumir ese llamado, independientemente de las limitaciones, porque tal vez eso que mencionabas, tal vez esas limitaciones o eso que podía decir la gente si se enteraba de lo que pasaba, no solamente de María, sino también de José en sí, es asumir el reto, pero también es entender que no estoy trabajando o que no estoy haciendo las cosas para los demás, sino para Dios también. Claro. Yo considero que las complejidades sociales en las que nos encontramos nos han llevado a nosotros sufrir de una, y digo nosotros, la iglesia en general, sufrir de la necesidad de hombres que entiendan lo que Dios les está llamando para vivir y que lo asuman con responsabilidad. Nos encontramos en un tiempo donde es muy complejo, y si usted escucha, por ejemplo, en mi caso yo soy consejero en salud mental, y cuando yo me siento en consultorio a escuchar a las personas hablar, el factor común denominador de muchas personas que se encuentran hoy viviendo vidas complejas, rotas y emocionalmente difíciles, el factor común denominador es la ausencia de la figura de un padre. Y hoy yo necesito hablarle a esos hombres que me están escuchando del otro lado
porque yo necesito que usted entienda hoy que llegará el día donde todos nosotros tendremos que dar cuentas delante de Dios acerca de lo que el Señor nos ha confiado. Cuando yo me pregunté a mí mismo, ¿qué quiero decir yo? Yo quiero que el día que yo me presente delante del Señor, yo pueda decirle al Señor, esto fue más difícil de lo que yo pensaba, pero usted me entregó 5 talentos, aquí tiene 10. Yo quiero ser ese mayordomo fiel, ese mayordomo responsable que se atreve, que cree que en el proceso Dios va a capacitarme, que Dios me está rodeando de la gente que me está rodeando por una razón, que yo tengo la familia que tengo, vivo donde vivo, tengo a los hijos que tengo los sueños que tengo por un propósito. Y Dios espera una respuesta de mi parte como un hombre llamado por Él. Y yo quiero animar a todos aquellos hombres que me están escuchando, que con valentía y responsabilidad podamos escuchar lo que el Señor está hablándonos al corazón y podamos responder a eso. Amén. Amén. Muchísimas gracias por esta palabra. Ya hemos llegado al final de esta conversación, pero yo creo que el mensaje final para todas esas personas que están ahí escuchando, incluyendo mujeres que nos llamaron Claro. bastante, pues yo creo que es que nosotros debemos asumir ese reto que el Señor nos pone, entendiendo que si Él nos ha elegido es porque tiene pues un propósito muy lindo y Él Así nos va a es. ayudar. Vamos Así a decirle a la gente dónde pueden encontrarte en las redes sociales, José. Sí, usted puede conseguir un poco más de nuestro ministerio y de mi persona en todas las redes sociales como José R. Pedraza con Z, José R. Pedraza. Ahí puede ver un poquito acerca de lo que hacemos enseñando como pastor, como líder. Y para mí sería un gusto estar en contacto con todos ustedes. Excelente, muchísimas gracias y gracias a todos los que están ahí en sintonía con Pura Vida. Saludar a toda la gente que a través de la 92.9 FM, acá en Santo Domingo, también en Bávaro, Punta Cana, dicen presente, a través de la 96.7 en todo el Cibao y las personas que están ahí a través de nuestra transmisión en vivo en nuestro canal de YouTube Pura Vida Network. Será hasta el próximo martes que vamos a recibir a otro invitado de lujo en esta programación, pero ustedes sigan ahí disfrutando, recordándole que vamos próximo a nuestra conferencia Hablemos de Hombre a Hombre, ¿qué clase de hombre eres? El sábado 5 de abril, este sábado, así que te esperamos por ahí. Si quieres más información, puedes llamar al 809-567-5351 para darte toda la información del lugar. Recordando que pues este evento llega a ustedes gracias al Ministerio Pura Vida. Seguimos con más disfrutando de Contigo en tus mañanas.